hecho previamente ya el cálculo del área de la subcuenca en kilómetros cuadrados. Lo siguiente es que vamos a hacer el cálculo del perímetro. Para eso vamos a borrar esta parte. Aquí en funciones de geometría, donde se encuentra la del área, esta es la función para el cálculo del perímetro. ¿Correcto? Entonces le damos doble clic, igual que en el caso del área, y como nos va a dar este perímetro en metros, vamos a dividirlo entre 1000 para que nos los dé en kilómetros. ¿Correcto? Damos en aplicar. Damos en aceptar. Vamos a ingresar nuevamente a la calculadora. Parece que no ha realizado el cálculo. Vamos a hacerlo nuevamente. Correcto, ahora sí, ya tenemos el dato del perímetro en kilómetros. El siguiente va a ser el centroide X. Seleccionamos el campo de centroide X. Aquí podemos poner simplemente X y luego entre paréntesis ponemos a la geometría específica que queremos que calcule la coordenada X o del centroide, en este caso de la subcuenca. Pero también podemos encontrarlo en uno de estos archivos donde se encuentran las funciones. En lo que es geometría, si no me equivoco, está casi al final. Aquí está, como dice aquí, devuelve la coordenada X de la geometría puntual o la coordenada X del centroide de la geometría no puntual. Entonces, en este caso, como es una geometría no puntual, nos va a devolver la X, la coordenada X del centroide. Correcto, entonces para aprender un poco cómo funcionan las herramientas aquí en la calculadora de campos de QGIS, vamos a seleccionarlo desde aquí, ya no tipeando. Y lo siguiente es indicar el elemento que queremos que le calcule la coordenada. Entonces acá buscamos la función $geometry. O también la podemos escribir. ¿Correcto? Ahí está. Otra forma es escribiendo y en previsualizar podemos observar el resultado de la coordenada que nos dice que es 201.877. Damos en aplicar y ya nos está mostrando el resultado. Ahora vamos a el centroide Y. En este caso igualmente es Y entre paréntesis escribimos $geometry. Y acá en previsualizar nos confirma que está escrito correctamente la función porque ya nos está mostrando un correcto resultado que es de 9.030.422. Esa sería la coordenada norte del centroide de nuestra unidad hidrográfica. Le damos en aplicar. Y finalmente, el último parámetro que vamos a calcular en este momento es el centroide Z. ¿Correcto? Entonces, para eso vamos a utilizar una función llamada raster value porque necesitamos un valor específico del raster. ¿Correcto? Entonces, para ubicar la función, vamos a las funciones de raster. Aquí están. Hay 3 funciones de raster actualmente en la versión que tengo de QGIS. Si no me equivoco, esta es la última versión. Entonces, es raster value la función que vamos a utilizar. Y acá podemos observar su sintaxis y en qué consiste.
Acá dice que devuelve el valor raster encontrado en el punto suministrado. Justamente queremos calcularlo del centroide, ese sería el punto. Y el valor raster sería pues el valor de altitud o cota de ese centroide, ¿no? De la subcuenca. Y la sintaxis consiste en 3 parámetros, el parámetro layer, band y point. El primero que vamos a configurar es el de layer. Para eso vamos a donde dice capas de mapa, que ese es uno de los primeros, aquí se encuentra. Estas son las capas que igualmente están en el panel de capas, ¿correcto? Elegimos depressionless, le damos doble clic, aquí nos está mostrando el nombre completo. Bueno, esto ya es el nombre un poco más extendido, que es como lo lee la consola aquí para poder tipear, redactar la función con la cual vamos a calcular ese dato de altitud del centroide. Entonces ese es el nombre con el que está leyendo la capa. Ese es el primer parámetro de esta función. El siguiente es la banda. Correcto, la banda es 1, porque se trata pues solamente de una banda, que es la que tiene los valores de altitud. Los DEM son una sola banda. Y finalmente, el último parámetro, como se indica acá, es point, el punto. Entonces, para eso, en las funciones de geometría, correcto, hay una función de nuestro interés que es makePoint. Esto está en orden alfabético. Aquí está. Y esta función, a su vez, tiene sus propios parámetros. Nos menciona 4 parámetros. El primero es la coordenada X, la coordenada y adicionalmente, de manera complementaria, porque es opcional, son las coordenadas Z y M. Pero solo nos interesa las coordenadas X y Y las otras son opcionales, entonces no lo vamos a agregar al makePoint, a esta función en particular. Entonces, para agregar la coordenada X del centroide, que ya hemos calculado previamente, vamos a campos y valores. Y aquí está. Estos son los valores de los campos que tenemos hasta el momento. ¿Correcto? Entonces, el centroide X es nuestra coordenada X y el Y es de la coordenada Y. Cerramos la función. Ese sería el tercer parámetro. Y cerramos la función ya del raster value. ¿Correcto? Entonces, ya estaría completa la función que nos va a dar la coordenada Z o altitud del centroide o punto centro de nuestra unidad hidrográfica. Le damos en aplicar y ya nos ha hecho el cálculo. Como podemos ver, nos está diciendo que la altitud del centroide es que también la altitud media es de 3820.508. Esos serían los 5 parámetros principales de la geometría de la cuenca. Vamos a darle clic en aceptar, cerramos nuestra tabla de atributos y vamos a guardar edición para que se guarden nuestros datos calculados en la calculadora de campos. Vamos a darle una simbología. Como ven, la geometría es la misma, lo único que ha cambiado es que ahora nos permite calcular valores de altitud. Vamos a ponerle 0.5 de grosor. Un color negro para que se pueda ver mejor el raster que tiene detrás. Correcto, ahora vamos a calcular, bueno, mejor antes de eso, porque ese es un dato que vamos a ingresar al Excel. O no, sí, vamos a calcular de una vez el largo y el ancho de la cuenca. Son también parámetros geomorfológicos principales y de geometría. Entonces, para eso, como les había indicado anteriormente, la herramienta medir, esta de acá, ¿no? Medir línea, configuramos las unidades. La herramienta está actualizada ya que nos da las coordenadas X y Y del punto en el que vamos a trazar el inicio de nuestra medida y luego su valor en metros por defecto, ¿no? Pero en este caso nos interesa que nos dé en kilómetros. Y luego cuando cerremos la medición nos va a dar el punto
de donde está terminando la medida que hemos hecho, ¿no? Entonces, esa es una información complementaria también. Acá por defecto esta cruz nos indica que está activada la herramienta. Vamos a medir primero el largo. Para eso nos ubicamos más o menos en este punto que es el que se visualiza como el más lejano. Y vámonos hasta el más lejano del otro extremo. Sería más o menos por aquí. Aquí ya sin dar clic podemos observar, como les dije, las coordenadas del punto inicio y punto de final. Y el valor en kilómetros que tendría el largo de la cuenca, aproximadamente estaríamos hablando de 29 kilómetros. Entonces, en un bloc de notas, previamente vamos a anotar aquí, largo 29 kilómetros. ¿Correcto? Más o menos aquí. Y si quiero realizar otra medida, le doy en nuevo. Y ya limpió el resultado. El siguiente parámetro a calcular sería el ancho, porque ya tenemos apuntado el largo. Vamos a ubicarnos más o menos en la parte más alejada de la subcuenca, sería por aquí. Y vamos a avanzar más o menos hasta acá, que sería en promedio la parte más alejada. Estamos calculando en promedio 15 kilómetros, que sería el ancho de nuestra unidad hidrográfica. ¿Correcto? Entonces ese dato, igualmente, ancho, ya sabemos que es de la cuenca, le ponemos pues 15 kilómetros. Correcto. Minimizamos aquí. Y también para mencionar, un dato importante es que el ancho de la cuenca se puede calcular de una forma más precisa, dividiendo el área total de la cuenca entre la longitud de esta. Ustedes ya tienen el dato de área y de longitud que hemos calculado. Dividiendo estos también podemos obtener el ancho de una forma más precisa si no es que quieren obtener un dato aproximado con la regla de Kullyz. Entonces, una vez realizados los cálculos de la geometría de la cuenca, que es lo que acabamos de hacer, ahora vamos a pasar los datos obtenidos a una plantilla de Excel, que es más o menos lo que les he compartido, para automatizar el cálculo de estos parámetros, porque ya involucran funciones que ya están hechas, algunas de ellas, ¿no? Entonces vamos a cerrar esta parte. Ya tenemos nuestros datos apuntados y los demás están en la tabla de atributos. Vamos a proceder a abrir el Excel que les he compartido. Yo también lo tengo aquí abierto. Voy a explicar a detalle este Excel para que lo tengan en claro. Para empezar, esta es una plantilla modelo para cálculo de parámetros geomorfológicos de una unidad hidrográfica. Como cuando les digo unidad, me refiero a que si ustedes están trabajando en un estudio, proyecto o tema académico de la universidad, ya sea de una unidad hidrográfica hablando específicamente de una microcuenca, subcuenca o cuenca, en cualquiera de las tres pueden utilizar esta plantilla. En este momento ustedes están visualizando ya todos los cálculos hechos. Eso es porque son cálculos de una unidad hidrográfica diferente a con la cual estamos trabajando en este momento. Entonces no vayan a pensar de que ya está todo hecho, sino que está para actualizar la información, eso sí, y por defecto ya la función nos da el resultado de manera automática, ¿no? Es como que yo digamos, lleno estos datos de aquí y acá ya tengo la función y nos va a dar de frente esto. Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, lo bueno de que yo les pase esta plantilla con datos llenos es que ya está automatizado y ustedes ya tipeando la información de la unidad en particular que estén estudiando, lo demás se va automáticamente en el Excel, como ustedes ya conocen, ¿no? Del propio Excel, es de que ya nos va a dar el resultado de manera automática y, por ejemplo, este gráfico también se va a actualizar de forma automática. Esa es una ventaja. Correcto, entonces aquí tenemos un total de 5 cuadros y un gráfico. El primer cuadro corresponde a los datos geomorfológicos generales, básicos de la geometría, como les indiqué al inicio. Geometría corresponde a área, perímetro, largo, ancho. También valores de cota mínima, máxima, coordenadas, altitudes de la cuenca, pendiente de la cuenca y parámetros hidrográficos básicos. Entonces, por ejemplo, estos datos de aquí, de altitud más frecuente media, pendiente de la cuenca y otros hidrográficos van a calcularse en las clases posteriores. El tema de pendiente se va a ver totalmente en la próxima clase y en la clase subsiguiente vamos a ver detalladamente el tema de la hidrografía. Esto para que pueda ser entendido en su totalidad el tema y no avanzarlo pues sin que
quede totalmente claro. ¿Correcto? Por ejemplo, acá hay varios datos que vamos a actualizar porque ya los hemos calculado en QGIS. Después, este segundo cuadro corresponde al cálculo de parámetros de la pendiente. Ustedes ya saben cómo calcular una pendiente en QGIS en unidades de grado y cómo reclasificarla en rangos. Eso también ya he explicado en una de las clases previas. Justamente aquí vamos a tipear esos rangos. Luego se calcula por defecto, ya acá está automatizado el promedio. Luego vamos a tipear la ocurrencia, que voy a enseñarles cómo calcular la ocurrencia. Y aquí observamos el producto de ambos parámetros, tanto la pendiente promedio para cada rango con la ocurrencia, y este dato, este producto, este factor, vamos a calcular después su suma total y también la suma total de las ocurrencias, y automáticamente el Excel ya nos estaría dando el valor de la pendiente promedio de la cuenca, que es simplemente dividiendo el factor A por B entre la suma de las ocurrencias. Bueno, aquí es la sumatoria de los productos entre la sumatoria de las ocurrencias, ¿no? Que es el factor B, parte del cálculo de los parámetros geomorfológicos de la pendiente. El siguiente cuadro en color celeste corresponde a los parámetros geomorfológicos de hidrología, o también podemos decir parámetros hidrográficos. Acá nos indica el orden de río, que vamos a ver eso dentro de dos clases, la cantidad de ríos que hay por cada orden, la longitud total de los ríos. Es como que si tenemos digamos, la red hídrica calculada, que está en raster, luego lo pasamos a vector. Luego decimos, ya, tengo 10 ríos de orden 1, porque siempre hay más en el orden menor. Y digo, ya, sus longitudes cada uno no se mide 6, 8, 5, 4 y 9, y otros datos de kilómetros. La suma de esos kilómetros, de todas esas afluentes, específicamente de orden 1, ese dato de sumatoria es este de aquí, ¿no? Este es para otra unidad, no la de ahorita, pero sí se va a actualizar con esa información. Igualmente para los ríos de orden 2, de orden 3, de orden 4. Luego la pendiente promedio de cada uno, que también son datos que hay que tipearlos, y al final la longitud total de toda la red hídrica es simplemente la suma de las longitudes totales de los ríos de cada orden. Y la pendiente promedio de la red hídrica es simplemente el promedio de las pendientes promedio de cada longitud. Ese es otro dato que después se va a calcular. Correcto, entonces, por ejemplo, un parámetro que he mencionado ahorita que no he entrado en detalles es el tema de la altitud más frecuente. Este dato es el promedio de altitud correspondiente al área entre curvas más grande. Eso se interpreta a partir de la curva ipsométrica. Entonces, por ejemplo, si tenemos un rango entre 3000 y 4000 que representa el 40% de la cuenca, y los demás tienen rangos, representan porcentajes menores, entonces ese sería el rango de altitudes más grande, porque representa pues el mayor porcentaje. Entonces ahí estaría el valor de altitud más frecuente, que sería la altitud promedio, digamos, en este ejemplo, creo que mencioné 3000 y 4000. Entonces calculas el promedio entre estos dos valores porque es el que tiene el porcentaje de área más grande, ¿correcto? Entre curvas, y ese dato sería este dato, que eso también vamos a calcularlo y lo voy a mencionar posteriormente en el tema de la curva isométrica, pero es más que nada trabajar con el tema de los rangos de altitud, para que quede muy clara cómo es la geomorfología de la cuenca. Me refiero a la forma que esta tiene según los diferentes pisos altitudinales, que se categorizan rangos de altitudes, y todo esto pues son datos previos para el cálculo de la famosa curva isométrica, los polígonos de frecuencia que también son parte de esta gráfica. Correcto, entonces por ejemplo aquí hay múltiples parámetros geomorfológicos. Yo he puesto aquí en esta plantilla los más conocidos. Hay otros más, seguramente, de diferentes autores, diferentes formas de calcular, diferentes ecuaciones. En este caso he mencionado, y los que vamos a calcular en esta clase son estos de aquí. Voy a pintarle un color de gris. Factor forma, índice de Gravelius o compacidad y rectángulo equivalente, tanto lado mayor como lado menor.
al lado tenemos el símbolo de cada uno de estos parámetros. También en las clases posteriores vamos a ver el cálculo de la densidad de drenaje y el índice dependiente, que son parámetros que requieren el cálculo de otros parámetros previos que vamos a ver en las clases posteriores. Correcto, aquí están los valores calculados de la unidad hidrográfica de ejemplo, ya llenado para esta plantilla, y las unidades, muy importante, de cada parámetro geomorfológico. ¿Correcto? A veces hay parámetros sin unidades, por ejemplo este de aquí que dice orden de la red hídrica, cuando un parámetro no tiene una unidad, ¿cómo se le llama? Adimensional. Entonces aquí le he puesto adimensional, para que quede claro que no tiene unidades y que también se puede indicar textualmente cuando algo no tiene unidades, se puede mencionar pues que es adimensional. Correcto, entonces un poco explicando esta parte, ¿qué es el factor forma? El factor forma es la relación entre el área y el cuadrado del largo de la cuenca. Correcto, otra forma de calcularlo es también, digamos, equivalente, el resultado que ya mencioné, al ancho sobre el largo de la cuenca. Que eso, aquí se observa que se ha hecho el ancho sobre el largo. Correcto, y también hay otra forma de calcularlo, como acabo de mencionarlo, que es el área de la cuenca entre el cuadrado del largo. Más o menos este dato al cuadrado, que también es como la multiplicación del mismo dato, ¿no? Ahora vamos a ver. Y como pueden observar, bueno, aquí vamos a reducirle los decimales a 2, bueno, a 3. He realizado el cálculo con otros datos y me está dando el mismo valor. Esas son dos formas de calcular el factor forma, que es un parámetro geomorfológico básico. Básicamente representa esa relación. El siguiente es el índice de Gravelius o compacidad. Esta es la razón entre el perímetro de la cuenca y el de la circunferencia con la misma área. Esto tiene una ecuación con la cual se calcula, la cual es, a ver, el índice de Gravelius se representa con la letra K. Este es igual a 0.28 por el perímetro de la cuenca dividido entre la raíz del área. ¿Correcto? Entonces ahí, por ejemplo, ya está indicada la función que me hace el cálculo para este parámetro en particular. El siguiente es el rectángulo equivalente, como les indiqué, hay del lado mayor y del lado menor. Este parámetro en particular representa la cuenca según la forma de un rectángulo. Toma en cuenta el área y el índice de compacidad, que es el que se calcula previamente, ¿correcto? Y por eso les mencioné que solamente con los datos que hemos calculado hasta el momento ya podemos obtener estos 4 parámetros. Y en las clases posteriores estos otros 2. Correcto, pero también hay que mencionar la densidad de drenaje relaciona la longitud total de la red de drenaje, que es este dato de aquí, y el área total de la cuenca. Entonces es simplemente una división, la longitud total de drenaje entre el área total de la cuenca. Este dato ya lo tenemos, el de aquí todavía no, por eso le digo que se va a ver luego. Y finalmente el índice dependiente. Esta es la ponderación entre las pendientes y el tramo del río. ¿Correcto? Considera el lado mayor L mayúscula del rectángulo equivalente. Entonces, básicamente es la ponderación entre las pendientes, o sea, se refiere al promedio ponderado, que es este dato de acá, y el tramo del río. Este parámetro vamos a calcularlo en una de las clases posteriores y ahí vamos a entrar un poco más en detalle. Correcto, entonces por ejemplo aquí en lo que es el cálculo de la curva isométrica tenemos para este cálculo los datos están divididos en dos en este cuadro. El primero es de rangos de altitud en metros sobre el nivel del mar. Mencionamos el rango, los valores mínimos y los valores máximos. Entonces simplemente con estos dos, el Excel ya nos da rápidamente el promedio de cada uno. Por ejemplo, si tenemos valores de cota entre 2000 y 2500, ¿cuál es la cota promedio entre ambos?
2.250. Simplemente la suma entre 2, ¿correcto? Entonces solamente con los valores de mínimo, máximo y de área, ya nos va a dar por defecto todo lo demás, este Excel. Con todo lo demás me refiero a que si indicamos el área por rango de altitud en kilómetros cuadrados, ya nos va a dar rápidamente lo que es el acumulado, que simplemente es repetir este dato y empezamos a hacer la sumatoria, ¿no? En escalera, hasta que el último dato de área acumulada corresponde al área total de la unidad hidrográfica. Luego el área sobre la curva simplemente es restar cada dato, por ejemplo, esta área del área total. Cuando digo área sobre la curva me refiero, si yo calculo un rango, ¿no? de cotas, y ese rango corresponde a un área específica, ocupa un área en la unidad hidrográfica. La pregunta es, ¿y de la curva de nivel para arriba, qué área representa eso? Entonces, esa es la resta del total menos lo que ya, lo que tiene o toma de área ese rango. Todo, por ejemplo, todo por si acaso en kilómetros cuadrados. Las unidades es muy importante porque si algunos datos los trabaja en metros y otros en kilómetros, se les va a combinar la información y el resultado les va a salir erróneo. No porque hayan hecho mal el cálculo, sino porque no hayan trabajado correctamente con las unidades. Por eso es muy importante. Aquí también es, como les digo, la resta. Acá está la resta. Menos, bueno, el total menos el área que representa hasta este punto, ¿no? El área acumulada hasta este punto. Ese es el área sobre la curva. Y de igual manera, el área por rango de altitud lo podemos representar en porcentaje. O sea, este dato de área por rango de altitud está en kilómetros, pero también podemos representarlo en qué tanto por ciento representa respecto al total, al 100%, o sea, toda la unidad hidrográfica. Y el área sobre la curva también podemos representarla en porcentaje. Simplemente es otra manera de representarlo, es restando, en este caso, el primer rango, el 100% menos ese dato, luego menos y así con cada uno, ¿no? Hasta que llegamos a 0. Porque si llegas al último rango de altitud de área calculada en porcentaje, arriba pues del último rango ya no hay nada. Entonces no hay ningún porcentaje de área sobre curva porque ya no hay más clasificación de altitudes más arriba de este último dato, que es 5300, que es la altitud máxima, bueno, para esta otra unidad, ¿no? Entonces, como no hay nada más arriba, 0. Y matemáticamente también me da 0. Por eso es que hay un 0 al final. Y por último, con todos estos datos, bueno, aquí voy a pintar de color gris, solo llenando esto y este dato de aquí. Llenas estas tres columnas y lo demás se va a llenar de manera automática y también automáticamente se va a actualizar la curva ipsométrica, el gráfico de curva ipsométrica. Entonces, ¿qué nos indica este gráfico? Aquí podemos observar, por ejemplo, aquí lo que se ha hecho, primero básico, ubicar la cota mínima y la cota máxima. Lo siguiente, en este caso, ¿qué hicieron para esta unidad? ¿O qué realicé yo anteriormente para esta unidad? Lo clasifiqué en rangos de 500. ¿Correcto? Y salieron esta cantidad de rangos. Aquí salieron un total de 9 rangos. Está clasificado cada uno en 500. Y esa información... Entonces, estos polígonos de frecuencia lo que nos dan es el área por rango de altitud, pero no en kilómetros, sino en porcentaje. ¿Correcto? Entonces, esos porcentajes que justamente están indicados aquí, por ejemplo, aquí está el primero. ¿Qué nos está diciendo? Que los valores a ver, si tenemos el primer rango de altitudes clasificado con la cota mínima 1049 y la cota máxima 1500, tiene un área solamente entre esas cotas. ¿Qué área hay? De la cuenca tenemos un área en kilómetros cuadrados de 25.898, digamos 26 kilómetros cuadrados. Eso en porcentaje del total, ¿cuánto es? ¿Cuánto representa del 100%? Representa solamente el 2%. Y ahí lo dice, 2.41% del área de la unidad hidrográfica tiene valores de altitud entre los 1000 y los 1500. ¿Correcto? Entonces, igualmente con el resto de rangos de altitudes.
Y acá también tenemos, aparte de estos polígonos de frecuencia de los rangos de altitudes expresados en su área de cada uno en porcentaje, tenemos la famosa curva isométrica. Esta curva se lee de derecha a izquierda, o sea, no vamos a empezar ubicando este punto como análisis, sino el de aquí. Y nos vamos a ir en este sentido. Vamos a leer así. Y tiene que haber un cruce y hay una interpretación también. Correcto, entonces lo que está haciendo aquí es tomar el área sobre la curva, un porcentaje, y también está tomando los datos de rango de altitud máximo. O sea, los rangos mayores, ¿no? De cada uno, el 1500 hasta el último que es 5300, que es la cota máxima de esta unidad hidrográfica con la cual se está visualizando ahorita en la plantilla, ¿no? Simplemente, como dato de X, me ubica el primer dato de la cota máxima del primer rango, que es 1500, y el área sobre la curva en porcentaje, que es 97.593. Entonces lo ubica acá casi el 100%, por eso está cerca del 100%. Y 1500, que es donde inicia, por eso lo ubica aquí. Entonces con este se intersecta aquí. Luego el siguiente es un 93%, pero ya está ubicado en el 2000. Y así cada uno hasta cerrar la curva. Si ustedes pueden observar, la curva tiene menores rangos, menor área en los primeros rangos. Por eso tiene esta pendiente tan abrupta, y acá sí tiene una mayor área entre los rangos de altitudes más altas, por eso ya no hay mucha pendiente. Y también los polígonos de frecuencia son mayores. ¿Qué nos está diciendo? Que en este caso en particular que estamos visualizando de esta unidad hidrográfica, a ver cómo lo podría explicar. La mayor parte de superficie de esta unidad hidrográfica se encuentra en cotas altas. Digamos que la gran mayoría de esta cuenca tiene altitudes, como se visualiza aquí, entre los 4000 y 5500. Y un porcentaje de área pequeño de toda la unidad tiene valores, pues digamos, de 1500, 2000, 2500. Entonces, eso nos está indicando, así visualmente, la interpretación de los gráficos nos está diciendo eso, que los porcentajes de rangos de área de cota menor son menores, ¿no? Valga la redundancia, y la mayor área de la unidad hidrográfica tiene valores de altitud, pues los valores más altos, trabaja con los valores más altos, es la superficie, la mayor cantidad de superficie está en las cotas más elevadas, ¿correcto? Entonces por eso es que aquí no hay esa pendiente. Básicamente la curva isométrica lo que nos hace es interpretar los diferentes rangos de altitud de una unidad hidrográfica en específico, interpretar el tema de áreas relacionado con rangos diferentes de elevación para ver digamos, mi cota mínima va de 1500 a 5300, pero la pregunta es, ¿pero la cuenca, la mayor área de la cuenca se ubica cerca a la cota mínima, o casi todo está en la cota mayor? ¿O es 50% 50%? O sea, la mitad de la cuenca está en rangos de altitud bajos y la otra mitad de la cuenca está en rangos de altitud altos, que eso también puede ocurrir. Entonces, ¿cómo interpreto las áreas con las altitudes? Lo clasifico en diferentes rangos de altitud, pero cada rango tiene un área y esa área se puede representar en porcentaje. Entonces, toda la representación de esos datos de altitud y área y porcentaje de área que ocupa nuestra unidad hidrográfica para poder interpretar un poco la topografía, la geomorfología, se puede manifestar a través de este gráfico, a través de la curva isométrica intersectada con los polígonos de frecuencia, que aquí rápidamente observamos, pues no, como ya indiqué, que hay mayor área de cuenca en valores de altitud más altos y menor área de cuenca en valores de altitud más bajos. Y eso también representamos por eso hay una pendiente, porque hay un cambio rápido, y aquí ya no. ¿Ven? Por eso tiene esta forma.
¿Hay una mayor interpretación de esto? Sí. De todo lo que he mencionado, también. ¿Dónde? Aquí. Entramos a interpretación de valores. El tema de factor forma, que ya les indiqué que es la relación entre el área y el cuadrado de largo de la cuenca, y también es equivalente al ancho sobre el largo de la cuenca. Que ya hice ambos tipos de cálculos hace un momento y vieron que el valor es el mismo. Este factor forma, según Orton en 1932, si tiene un valor menor a 0.22, estamos hablando de un factor forma interpretado como una cuenca muy alargada. Pero, por ejemplo, yéndonos al mayor valor posible, si es que tuviera más de 1.2, según Orton, estamos hablando respecto al factor forma, que nuestra cuenca estaría pues redondeando el desagüe, ¿no? Acá indica eso. También el parámetro, el rango de valores anterior al último, ¿no? Para el factor forma nos indica que estaríamos hablando de una cuenca muy ensanchada. Y aquí otra interpretación del valor que calculamos para nuestro factor forma a partir de datos previos calculados en QGIS. Y esta es una captura de pantalla de si nuestra unidad hidrográfica en particular, que es la subcuenca Quitaraxa, que tiene, como ya indicado también cómo se hace esto, es un DEN que se le ha hecho una copia o un duplicado, y tenemos el DEN con rampa de colores viridis, simplemente eso, y abajo tenemos el DEN visualizado como hillshade o mapa de sombras. Transpones eso y obtienes esta vista. He tomado una captura y lo he ubicado en esta parte para que sepamos de ahí cuando interpretemos la información, porque acá no se va a mencionar, acá en esta hoja de Excel no se calcula nada ni se agrega nada. Simplemente tienen la foto de la unidad hidrográfica de su interés y la interpretación de estos 4 parámetros muy importantes. El factor forma, lo que representa el valor que vamos a calcular. Después, el índice de compacidad también, según Guevara y Cartaya en 1991. Si el valor está entre 1 y 1.25, estamos hablando de una cuenca muy alargada. Correcto. Luego, si tiene el valor entre 1.26 y 1.5, estamos hablando de oval redonda o oval oblonga. Y también aquí está la interpretación del último valor. Esto es muy importante porque no se trata de que, la compacidad me sale 1.5. Ya, pero ¿qué significa eso? Pues tiene que haber una interpretación detrás de ese parámetro en particular. Los parámetros no son solo numeritos, son interpretación de nuestra unidad hidrográfica, de la geomorfología de nuestra unidad hidrográfica, ¿correcto? De la fisiografía también. Densidad de drenaje también es otro parámetro que se va a ver en una clase posterior, y aquí está, por ejemplo, si me sale 4, mi densidad de drenaje, ¿qué nos está indicando eso? Que estamos ante una densidad alta. También hay la densidad moderada y la densidad baja. Y acá está un poco más entrando a detalle la curva isométrica. Acá nos indica una interpretación según la forma de la curva. Acá, por ejemplo, viendo esto, tenemos esta forma. Comparando ambas, diríamos que son ríos maduros. ¿Sí? Si comparas esta curva en particular con esta imagen representativa, según pues Díaz en 1999, que nos está diciendo cuál es la interpretación de él de qué es una curva isométrica. Él dice, es la representación gráfica del relieve de la cuenca en función de las superficies correspondientes, de los rangos de área en kilómetros cuadrados y en porcentaje. Básicamente eso, ¿no? Pero dice que es la representación gráfica del relieve, cómo representa estadísticamente el relieve y cómo lo interpreto para una unidad hidrográfica en función de su superficie a través de esta gráfica. Interpreto los rangos de cotas, pero calculada su área tanto en kilómetros como en porcentaje a través de los famosos polígonos de frecuencia, y agrego a su vez la curva isométrica, que si tiene esta forma, por ejemplo, me indica que estoy ante la presencia de ríos viejos en mi unidad hidrográfica, y si tuviera esta forma son ríos maduros, y si fuera esta otra, fue ríos jóvenes. La nuestra más o menos tiene la forma de la de en medio, entonces estaríamos hablando de que son pues ríos maduros, ¿correcto? Eso sería, y todo esto que he mencionado hasta el momento es muy importante, la teoría básica que hay que tener presente para los parámetros geomorfológicos. En las clases posteriores ya no voy a entrar en detalles de qué cosas es tal parámetro,
porque ya he entrado en detalle en este momento, porque sí es muy importante la interpretación de los parámetros, la interpretación de los gráficos, la interpretación de los datos. Que cada parámetro es un dato que interpreta una información distinta de la topografía, la geomorfología, la hidrografía pendiente de la unidad hidrográfica de estudio. Correcto. Entonces vamos a empezar aquí con el área. Voy a ver si podemos unir ambas vistas. Voy a ubicar esto por aquí. Vamos a minimizar. Vamos a abrir la tabla de atributos de nuestra unidad hidrográfica delimitada, en que ya tenemos datos de 3D o de altitud. Abrimos su tabla de atributos. Bajamos esto. Abrimos el Excel. Entonces aquí vamos a tipear 384.932. Correcto, vamos a ponerle acá al lado color amarillo, indicando que acabamos de actualizar esa información. Esto también vamos a ver ahorita. Estos tres también. Altitud media, altitud más frecuente. La más frecuente no, eso es para otra clase. La media sí. Ok, todo esto que estoy pintando de amarillo vamos a actualizarlo. Este no y lo de abajo tampoco. Por el momento no, para la próxima clase sí. Correcto, ya hemos actualizado el área, que es 384 kilómetros cuadrados. Vamos con el perímetro, es 105.129. El siguiente, a ver, hemos apuntado en un bloc de notas el largo de la cuenca promedio es de 29 kilómetros. Vamos a poner aquí el largo 29 y el ancho 15. Y como son números enteros, vamos a quitarle los decimales. Esto es muy práctico de hacer en Excel. Vamos a apuntar la cota mínima. A ver, para tener el dato rápido de cota mínima, esto ya he explicado en clases anteriores. En raster, en la barra de menú, vamos a raster, vamos a extracción, vamos a cortar raster por capa de máscara. Vamos a seleccionamos nuestro raster ya aplicado el fill, que es, se llama depresión LESDEM. La capa va a ser, bueno, puede ser cualquiera de las dos en realidad, porque ambas, la geometría de ambas es la misma, solo que una admite valores de 3D o altitud. Vamos a indicar la primera y le ponemos el sistema de coordenadas 32718, o sea, zona UTM 18 Sur. Todo con el mismo sistema, como siempre indico. Mantenemos la resolución con el que se va a exportar este raster recortado, y en no data, como siempre, menos 9999. No vamos a guardarlo, pero sí vamos a ponerle un nombre. Den cortado. Sí, creo que den cortado. Y le damos en ejecutar. Ah, sí, obviamente indicar el formato. Entonces el formato del archivo es .tif. Muy importante. Le ponemos eso al lado del nombre. Nos va a generar un temporal con un nombre. Más rápido, le damos en ejecutar, ya nos está mostrando el resultado. Como ya está cortado según la unidad hidrográfica que hemos delimitado en la clase anterior, automáticamente aquí ya estamos visualizando la cota mínima y máxima. La cota mínima es de 1408.23 y la cota máxima es de 5834.15. Entonces, rellenando el Excel, vamos a añadir esa información aquí, porque es muy importante. Ahí está. Cota mínima. 1408.231393. Cota máxima 5834.154547. Ya está. Vamos a configurar aquí que solo queremos 3 decimales. Listo. Ya tenemos área, perímetro, largo, ancho, promedios, cota mínima, cota máxima. Vamos por el centroide X, lo tenemos aquí en la parte inferior. Es 201.877.115.
Excelente. Y el centroide Y. 9.030.422.631. Correcto. Para diferenciar los miles, vamos a activar esta opción de separador de miles. Con 3 decimales está bien. Y acá ya se lee mejor, ¿no? Sí, está correcto. Es importante asegurarnos que esté bien tipeado. También pueden copiar y pegar de QGIS, no hay ningún problema. Centroide 3820.508. Y vamos a activar aquí la opción de separador de miles. Muy bien. Si se dan cuenta, acá ya tenemos el número añadido, actualizado, porque está con la función igual. Igual esta celda automáticamente ya nos está dando el valor de altitud media, porque la altitud media y la cota del centroide son el mismo dato. Entonces por eso me dice igual, porque está repitiendo, pero uno hace referencia a coordenada y otro a altitud de cuenca. Hasta ahí ya tenemos todos estos parámetros. Automáticamente también se han actualizado estos. Vamos a pintarlo esta parte de amarillo. El factor forma, como ya indiqué, es esta división. El ancho de la cuenca entre el largo, ambos en kilómetros. Entonces prácticamente es 15 entre 29. ¿Qué me dice? Que tengo un factor forma de 0.517, ya digamos 0.5. Visualizando aquí la interpretación de los diferentes valores que puede tener nuestro factor forma, estamos ante una cuenca muy alargada. Esa es la importancia de la interpretación de nuestros datos, que gracias al valor que obtenemos podemos identificar qué significa esto. Por eso les digo, ¿cuánto tenemos aquí? 0.5. A ver. Sí, 0.5. Ah, no, disculpen, está aquí, se encuentra aquí. Ya, ¿qué nos está diciendo entonces? 0.5, ¿correcto? Que es una cuenca ligeramente ensanchada. Esa es la interpretación correcta, porque tenemos 0.517. Este de aquí, vamos a pintarlo, ¿correcto? Le damos un color para poder identificar el resultado en específico de esta unidad. 0.5 aquí, ligeramente ensanchada. Ese es el resultado de nuestra unidad hasta este momento. El siguiente, el índice de Gravelius, también llamado compacidad, su símbolo es la letra K y nos ha dado un valor de 1.5. Ahí ha tomado... Ahí está. Es 0.28 por el perímetro dividido entre la raíz del área. Compacidad 1.5. Compacidad 1.5 se encuentra aquí. Vamos a pintarlo porque también es nuestro segundo la interpretación de nuestro segundo resultado. Nos dice que es oval redonda a oval oblonga. Esa es la interpretación del resultado, ¿no? 1.5. Sí, está correcto. También 0.5 está correcto. Es una cuenca ligeramente ensanchada, oval redonda, oval oblonga. Y aquí está la gráfica, que lo confirma. Finalmente, densidad de drenaje, bueno, eso todavía. Y esto ya he explicado cómo se hace, pero también lo vamos a ver en la próxima clase, cómo llenar la información para actualizarla y obtener la curva de la unidad en particular, y veremos si corresponde la gráfica de la curva a ríos viejos, ríos maduros o ríos jóvenes. Correcto. Ya tenemos esta información. ¿Qué más? También el rectángulo equivalente lado mayor. Bueno, esa es la ecuación. Bueno, esa es la fórmula, mejor dicho. Igualmente aquí está la otra fórmula. Ya está tomando directamente los datos. Nos está diciendo que es 43 el lado mayor. 43.7. Claro, esas son las dos medidas para el rectángulo equivalente. Aquí no ha apuntado la interpretación del rectángulo equivalente, entonces eso se podría un poco dejarlo ustedes como tarea. Investiguen
que cada parámetro tiene un significado. Aquí he puesto la interpretación de valores de los parámetros más importantes, que son estos 4. Bueno, esto es una gráfica, pero estos 3 de aquí. Todos los demás también tienen una interpretación. ¿Cuál es? Entonces, les recomiendo a ustedes también, siempre saben que aparte de lo que es la teoría y la práctica, hay una parte investigativa. Obviamente no puedo tocar el 100% de la descripción de todos los parámetros, porque si no explicarlo en clase, porque obviamente yo lo explico, no solamente queda como apuntado, la clase se extendería demasiado, de repente no tanto para esta clase, sino para las clases posteriores. Entonces no está indicado al 100% la interpretación de todos los parámetros. Eso se podría dejarlo a ustedes un poco como tarea, pueden investigarlo en Google o en preguntarle a alguna de las IAs que mayormente se utilizan actualmente, cómo hacer cuál es la interpretación del valor que han obtenido, ¿no? El rectángulo equivalente. Correcto, pero sí, el L mayúscula es el rectángulo equivalente al lado mayor, me da un valor de 43.77 kilómetros, y el rectángulo equivalente al lado menor, que es un L minúscula, me da un valor de 8.794 kilómetros. Correcto. Entonces, para la siguiente clase, vamos a llenar todo lo que es el cálculo de parámetros de la pendiente, y también se va a obtener el índice de pendiente, que es otro parámetro importante, ¿no? Y en la clase siguiente a esa vamos a ver el tema del cálculo de parámetros hidrográficos. Y si no me equivoco, también en la clase que viene vamos a ver lo que es llenar estos datos para la curva isométrica, y obviamente ya esta curva se va a actualizar a la unidad hidrográfica con la que estamos trabajando ahora, que es la subcuenca Quitaraxa. Y vamos a interpretar esos datos aquí con esta gráfica de este autor. Que también hay otros autores que tienen su propia interpretación conceptual de la curva y su interpretación gráfica, ¿no?